Bueno, pues, bueno, ¿qué? ¿Lo subo? Sí, porque no se ve. Ah, bueno. ¿Esto se ve en mi cara? Sí, sí. Ay, no, pero sin anteojos no veo. No veo. No, pero está bien. Buenos días, bueno. Pues, gracias por acompañarnos, gracias a la doctora Doris. Voy a leer rápido su semblanza. La doctora Doris Musalem Rahal es especialista de Medio Oriente. Estudió la maestría de Estudios Orientales con especialidad en Medio Oriente en el Colegio de México. Es catedrática de la UAM Xochimilco y ha participado en varios foros internacionales, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, etcétera, y en México. Cuenta con numerosas publicaciones sobre el conflicto palestino-israelí y más ampliamente sobre la geopolítica del Medio Oriente. Entre sus publicaciones destacan el interminable éxodo de los refugiados palestinos, el caso de Yarmouk en Siria en el Torbellino, insurrección, guerras y geopolítica del Colmex, también ocupación y colonización israelí del Estado de Palestina, la cuestión demográfica en la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, fracaso del proceso de paz palestino-israelí en el marco de la guerra preventiva de George Bush y el triunfo de Hamas en la hegemonía estadounidense, recomposición o declive, y la migración palestina a México, 1893-1949, en Destino México, un estudio de migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX. Pues bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, al Instituto de Investigaciones Filológicas y en especial muchas gracias a la doctora Nofret Hernández, con la cual he estado en contacto directo y me ha hecho la invitación. Muchas gracias. En unos años, la historia recordará 2023 y 2024 como el peor exterminio cometido contra los palestinos. No hay palabras, como lo dijo recientemente en una entrevista el politólogo estadounidense Norman Finkelstein, para describir estos sucesos, solo lágrimas. En el sentido literal, en varias conferencias, reuniones y entrevistas se ha visto llorar de desolación e impotencia a dirigentes políticos, a representantes de organizaciones internacionales y humanitarias, a doctores y enfermeras, a diplomáticos, a periodistas. El horror más allá del horror. Cualquier descripción no puede ser fiel ni certera frente a las imágenes de miles de niños calcinados, mutilados, huérfanos, solos, deambulando en las calles de Gaza, frente a ancianos que fueron desplazados de sus hogares en 1948, después en 1967 y ahora 2, 3 e innumerables veces llevando consigo solo amargura, frente a las madres y padres que han visto a sus hijos enterrados bajo los escombros, respecto a una hambruna anunciada, organizada y llevada a cabo a pesar de las súplicas de los dirigentes de las organizaciones humanitarias para que Israel abra el paso de la frontera que divide la vida y la muerte. Ante el descubrimiento de fosas que contienen cientos de cadáveres, entre ellos niños, mujeres, hombres y ancianos, muchos de ellos con huellas de tortura. Frente a las imágenes de los soldados israelíes cantando y bailando enfrente de este macabro espectáculo. Se había comenzado a hablar de la segunda Nakba, pero incluso la tragedia fundacional de la limpieza étnica de los palestinos, cuando se crea el Estado de Israel en 1948. Pero incluso la tragedia fundacional, repito, de la limpieza étnica de los palestinos, ya no puede ser comparada a la destrucción de un pueblo entero, de su hábitat y de sus medios de subsistencia en 2024. Asistimos en vivo al paroxismo de la violencia. Al momento que se escriben estas líneas, Gaza no existe más y los palestinos viven en un infierno en la tierra. El número estimado de muertes hasta el momento oscila entre 45.000 y 190.000 muertos. Esto último es una cifra que da la famosa y prestigiada revista Lancet inglesa sobre este tema. Si es como
estos números, estas cifras fatales de 190.000, si se confirma o supera este último dato, estaríamos hablando de cerca del 10% de la población aniquilada en Gaza, resultado de una deliberada de genocidio, de una política deliberada de genocidio progresivo y de limpieza étnica por parte de Israel. Ningún argumento de seguridad ni de autodefensa es válido ante esta realidad. ¿Cómo llegamos a este punto? Podemos entender el destino de los palestinos en los siglos XX y XXI como la consecuencia de las desequilibradas relaciones de poder de profundas asimetrías fundamentales. La primera asimetría sería en la imposición de una narrativa a nivel mundial. La primera asimetría en lo que se ha dado en llamar falsamente el conflicto palestino-israelí ha sido el triunfo de una potente y eficaz narrativa israelí y occidental que han tergiversado la historia desde el principio de la colonización y de la ocupación hasta la fecha. La creación del Estado de Israel fue apoyada por la comunidad internacional en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial y del descubrimiento del genocidio de los judíos en Europa. Este evento fue sin duda uno de los factores que influyeron en esta confirmación de la narrativa israelí. El Holocausto proporcionó un apoyo moral innegable al sionismo. Después de la guerra, cuando empezamos a descubrir el alcance del horror, dice el afamado intelectual palestino Elias Samba, al descubrir el alcance del horror y barbarie, el nazismo fue percibido como el mal absoluto, y la aparición de Israel como respuesta adecuada a este mal absoluto surgió como un bien absoluto. Pero este estupor moral tuvo una consecuencia terrible, la que consistió en ocultar o negar el episodio de la Nakba, o sea, de la catástrofe palestina. Por lo tanto, es extremadamente difícil para los israelíes aceptar la idea de su bien absoluto, que está construido sobre una injusticia cometida contra otro pueblo. La población israelí sigue siendo autista ante la realidad histórica. Cierro comillas. De tal modo, sí que se presenta un desastroso balance en cuanto a la violación de los derechos humanos. Israel se autoasignó el papel de Estado víctima y el grupo étnico de mayor éxito que tiene en Estados Unidos también adquirió el papel de víctima, Israel. Según Finkelstein, las organizaciones judías norteamericanas comenzaron a explotar el holocausto judío como juzgaron que era políticamente oportuno hacerlo. Y eso fue a partir del triunfo de Israel en 1967. Me refiero a la guerra cuando conquistaron lo que quedaba de Palestina, es decir, Gaza y Cisjordania. El poder demostrado por Israel y la consecuente alianza con Estados Unidos se estableció, y la consecuente alianza que Estados Unidos estableció con este país fue lo que hizo a las élites judías poner en marcha lo que se llama la industria del holocausto. La política identitaria del holocausto tuvo eco en las élites judías norteamericanas, no por su estatus de víctimas, sino al contrario, precisamente porque no lo son. Finkelstein compara su situación con la de los grupos que han sido tradicionalmente oprimidos o discriminados en Estados Unidos, los negros, los latinos, los indios, etc. De tal modo, el traslado de un problema absolutamente europeo de siglos de antisemitismo y de persecución de los judíos a otra tierra, Palestina, en donde los palestinos de religión cristiana, judía y musulmana convivían en paz, se hizo de una manera tal que el mundo entero tuvo que aceptar que era normal desposeer a un pueblo entero de su país para compensar el sufrimiento de los judíos europeos. La retórica occidental aplastó cualquier intento por parte de los palestinos y del resto de los árabes de mostrar rechazo a esta política que en la práctica se traducía inevitablemente en la limpieza étnica del pueblo palestino. La segunda, bueno, y aquí decir que en realidad ha habido muchos casos de colonialismo, pero lo particular
y es lo que dice el famoso intelectual Edward Said, lo que logró el sionismo fue justamente transformar a la víctima en victimario y viceversa, ¿no? Y a los palestinos en los victimarios y los israelíes las víctimas en circunstancia de que se trata no de un conflicto palestino-israelí, sino que es la dominación de una potencia colonialista de millones de palestinos, y esa es la situación hasta hoy en día. eh, la segunda simetría sería la simetría en el mundo mediático. Es necesario comenzar con el hecho que más de 160 periodistas palestinos han sido asesinados por el ejército israelí y prácticamente ningún periodista extranjero ha podido entrar a Gaza, fruto de un bloqueo informativo organizado por Israel. Muchas de las imágenes e información que nos llegan hoy en día son del genocidio en curso en Gaza, son hoy en día realizadas por jóvenes e incluso niños que se volvieron de manera asombrosa y valiente corresponsables de guerra. Por un lado, los medios de comunicación, los principales, los que se llaman el mainstream, como las cadenas de televisión BBC, Fox News, CNN y la mayoría de la prensa estadounidense, francesa, inglesa, etc., dieron una gran cobertura al ataque de Hamas y pasaron efectivamente cientos de veces las imágenes de este ataque del 7 de octubre del 2023. Al mismo tiempo, estos medios invisibilizaron completamente el sufrimiento de todo un pueblo, y raras veces son las veces que se evoca este exterminio o que se muestran las imágenes de martirio de todo un pueblo. La mayoría de las veces que se dedica tiempo a lo que sucede en Gaza es para hablar de los rehenes israelíes, que jamás todavía retiene, y nunca se evoca ni el genocidio en curso de los palestinos, ni el hecho de que las cárceles de Israel están repletas de miles de palestinos bajo retención administrativa sin ningún cargo y que sufren de tortura y abusos constantes. En los periódicos como el New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal y periódicos franceses también de mucho prestigio como Le Figaro, Le Monde, en fin, se utilizan sin cesar los términos respuesta israelí, ataques quirúrgicos, el derecho de Israel a defenderse o incluso los escudos humanos de Hamas, elementos todos ellos de un lenguaje del ejército israelí que tiende a legitimar su acción, siendo el colmo de esta propaganda en Francia, por ejemplo, el hecho de que una cadena nacional de televisión invitó a Netanyahu a dar un discurso para justificar su guerra cuando ya estaba acusado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. De tal manera, vemos que la información es totalmente ocultada y desfigurada. Otra manera de influir en el discurso dominante es repetir hasta el cansancio la palabra gazatíes para desprenderlo de su identidad palestina, o referirse a la guerra Israel-Hamás cuando se trata de una guerra criminal contra el pueblo palestino, no es contra Hamás. Los asesinatos, los crímenes, los balazos, en repetidas ocasiones a los niños, ¿no? A los etcétera, no demuestra que es una se trata de una guerra de exterminio, no de una guerra contra Hamás. Para ponerlo de la manera más cruda, en estas mentiras que hay en la narrativa israelí, doy el ejemplo y recuerdo cuando el ataque, la prensa y la gran mayoría de las cadenas de información de Estados Unidos y otros países como Inglaterra, Francia y Alemania hablaron que jamás había decapitado a 40 bebés israelíes y que había habido también violaciones de mujeres, etc. Esto producto de la corrompida imaginación de la propaganda del gobierno israelí,
para justificar sus acciones y no pusieron atención a las decenas de miles de niños palestinos asesinados, muchas veces calcinados, decapitados o asesinados por balas en la cabeza y en el corazón por los francotiradores. Todo documentado por las organizaciones internacionales humanitarias y los doctores en el campo. Esta acusación falsa de los bebés fue desmentida después por la misma prensa israelí. Hasta el New York Times lo publicó, que había sido que no había sucedido nunca eso, que era una mentira. Por lo dicho anteriormente, es importante mencionar que los medios de comunicación podrían ser acusados por su papel en el genocidio en Gaza. Según el abogado de derechos humanos, exfuncionario de la ONU, Craig McKibben, comentó que al repetir dócilmente la propaganda israelí y al hacer invisible el exterminio metódico de los palestinos, los medios occidentales se han convertido los medios de comunicación se han convertido en parte del genocidio en Gaza. Acusó su complicidad al difundir deliberadamente desinformación y propaganda israelí, justificar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, deshumanizar a los palestinos y oscurecer la información sobre el genocidio actual de Gaza en Occidente. Así que desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, tales acciones podrían y deberían estar sujetas a sanciones, según el abogado Craig McKibben. Otra de las asimetrías que existe entre las dos partes, entre Israel y Palestina, es aquella del apoyo económico y militar. Desde el inicio de la empresa sionista de la creación del Estado judío en tierras palestinas, ha sido una constante el inmenso soporte que recibieron primeramente los representantes sionistas europeos y a partir de 1948, cuando se crea el Estado de Israel, el apoyo de las grandes potencias económicas y militares de la época. Nos referimos en la primera etapa a Gran Bretaña, Francia en menor medida, que prometió y sostuvo el proyecto sionista. Después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos ve a Israel como un aliado estratégico en Medio Oriente. Su importancia geopolítica de la región, dominada por las reservas de petróleo, llevó a la primera potencia mundial a considerar a Israel como un socio valioso para proteger sus intereses. En el contexto de la guerra genocida que Israel está llevando a cabo en Gaza, el Congreso de Estados Unidos aprobó en abril de 2024 el último plan que contiene una cantidad de $13,000 millones para la asistencia militar. Recordemos que fue la administración de Obama que concedió en 2016 un paquete de $38,000 millones en ayuda militar para la década 2017-2028. Asimismo, Estados Unidos proveyó el 69% de las importaciones de armas de Israel entre el 2019 y 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, que investiga el comercio mundial de armas. Alemania ha sido también, junto con Francia e Inglaterra, el principal aliado histórico de Israel en Europa. Desde el inicio de esta última guerra en Gaza, sus dirigentes no han dudado en declarar que, dice Alemania, el gobierno alemán, entre comillas, la seguridad de Israel es una razón de Estado. Desde el estallido del conflicto, las autorizaciones para los envíos de armas alemanas se han multiplicado por 10 el valor de las exportaciones de armas alemanas a Israel, de 303 millones en el 2023 frente a 32 millones en 2022. El canciller Olaf Scholz en un discurso expresó, comillas, nuestra historia, nuestra responsabilidad derivada de la Shoah, o sea, del Holocausto, nos impone el deber permanente de defender la existencia y la seguridad del Estado de Israel. Es esta la responsabilidad que nos guía. Cierra comillas. Lo que ha hecho reaccionar a estas declaraciones del gobierno de Alemania, ha hecho reaccionar a muchos críticos de esta postura,
como el economista y ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, que cuestiona cuánta sangre palestina tiene que correr todavía para terminar de lavar la conciencia de los alemanes por los crímenes cometidos contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Gran Bretaña, que también representa un apoyo importante, incluye, también ha aumentado muchísimo la venta de armas para Israel, y esto incluye piezas para aviones de combate, misiles, tanques, tecnología, armas y pequeñas municiones. Las piezas fabricadas en todo el Reino Unido, como lo ha denunciado Oxfam, una ONG de derechos humanos, se están utilizando en los atroces ataques contra los palestinos en Gaza. De tal modo, Estados Unidos es el mayor proveedor, que suministra aproximadamente el 68% de las armas de origen extranjero de Israel. Pero Alemania, que aporta alrededor del 30%, también es un importante proveedor. Otros países que apoyan militarmente es Italia. Por el contrario, los palestinos, huelga decirlo, no tienen ejército, nunca lo han tenido. El ala armada de Hamás se ha procurado de armas con el apoyo económico de Qatar. Y en realidad las armas de Hamás son principalmente armas caseras que ellos fabrican en sus mismas fábricas, que han podido, pequeñas fabriquitas que han podido instalar en mismo Gaza. Hay que decir que además del alcance de armas muy limitadas que tiene Hamás, en realidad una de las mayores fuerzas es la convicción por parte de los miles de palestinos que forman parte de sus filas de Hamás, de que es preferible morir que vivir bajo la opresión. Aquí quisiera recordar los últimos crímenes del líder de Hamás, ¿no? De Yahya Sinwar, que fue impresionante, porque él en realidad murió, nada de escondido en túneles, nada de que con escudos humanos, sino que quedó a la vista de todo el mundo, que estaba en el frente de batalla y murió como uno más de los combatientes, ¿no? Eso demuestra la valentía, y como dicen por ahí algunos especialistas, que, bueno, nunca vamos a ver a un líder occidental estar frente a la línea de guerra, ¿no? Como lo han hecho los palestinos. Bueno, otra de las asimetrías es la asimetría en el juego diplomático internacional. A pesar de las denuncias de todas las organizaciones internacionales y humanitarias sobre la contravención del derecho internacional por parte de Israel, es la única nación que hasta la fecha no es sancionada ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea, con quienes mantiene varios tratados de libre comercio y de cooperación. Tal como comentamos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, por mencionar a los más importantes, envían armas de manera constante a Israel y solo le piden moderación y se manifiestan tímidamente por el exceso de muertes que provoca su guerra. Inmediatamente después de los atentados de Hamás el 7 de octubre, una ola de solidaridad se observó con Israel. Por ejemplo, el presidente francés Macron tomó el avión personalmente para ir a abrazar a Netanyahu y no titubeó en declarar que se debía hacer un frente común al terrorismo de Hamás y Daesh, el autollamado Estado Islámico. Al poco tiempo, Macron se desdijo de esta evidente aberración. El edificio de la Unión Europea, cuando el ataque, ¿no?, se cubrió de la bandera de Israel, y su vocera más enérgica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también fue a visitar a Netanyahu y ha reiterado sendas veces su apoyo fiel a Israel en múltiples ocasiones, a pesar de que existe una discusión en el seno del Parlamento Europeo sobre el apoyo incondicional a un Estado que está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Sin embargo, hay algunas voces que se levantan dentro de la Unión Europea, se levantan contra el genocidio
como es el caso de Irlanda, Eslovenia, Noruega y España, que en un gesto diplomático más que simbólico reconocieron al Estado de Palestina de pleno derecho y que se han pronunciado en varias ocasiones contra las masacres de Israel. Por su parte, el apoyo diplomático de Estados Unidos que brinda a Israel se observa a la luz de todas las resoluciones de Naciones Unidas que Estados Unidos ha vetado contra el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. Recordemos que ya 3 veces Estados Unidos ha vetado la resolución de cese al fuego durante el genocidio palestino. De tal manera, existe lo que se ha llamado 2 pesos, 2 medidas para contrastar la reacción occidental ante la invasión de Rusia a Ucrania. Inmediatamente, cuando invadió Rusia a Ucrania, se aplicaron sanciones masivas a Rusia por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Japón, entre otros. Pero son los mismos países que siguen apoyando incondicionalmente a Israel y se les premia con más ayuda militar y económica. El último apoyo por parte de Estados Unidos a Israel fue el recibimiento en el Congreso con todos los honores a Netanyahu el 24 de julio del 2024, a pesar de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así, a pesar de la declaración por parte de la Corte Internacional de Justicia, en donde juzgó que Israel ha cometido múltiples y graves violaciones del derecho internacional contra los palestinos en los territorios ocupados. E incluso por primera vez declaró la Corte Internacional de Justicia a Israel responsable de crimen de apartheid, de colonización, y declaró que la ocupación es completamente ilegal y que se debe de retirar lo más pronto posible de los territorios ocupados, es decir, de Gaza y Cisjordania, que es ilegal y que son, por tanto, todos los colonos son ilegales también. La otra asimetría que quería mencionar es la asimetría en los medios de coerción. Por otro lado, la criminalización de la solidaridad con la causa palestina ha ganado terreno. Existe una verdadera campaña de linchamiento, difamación e intimidación a personas, grupos políticos o movimientos sociales que tratan de levantar la voz contra el genocidio del pueblo palestino. Lo hemos visto recientemente con el trato dado a los jóvenes universitarios y a algunos rectores y profesores de estas universidades en Estados Unidos, quienes han denunciado los crímenes de Israel. Sin embargo, en estas manifestaciones hay estudiantes y profesores judíos, los que no han impedido la absurda acusación de antisemitismo e incitación al odio racial, por la participación, ¿no?, de muchos jóvenes judíos participando al lado de la causa palestina. En esta protesta, bueno, se han unido, especialmente los universitarios, ¿no?, de Estados Unidos, pero se han unido miles de universitarios en el mundo entero para protestar contra el genocidio. Esto ha llevado a cientos de detenciones tras las intervenciones en algunos campus de las fuerzas de seguridad. Muchos han sido puestos en libertad posteriormente, mientras que otros aún se enfrentan a cargos o sanciones académicas. El mismo fenómeno se ha observado en Francia y Alemania, en donde algunas personas o asociaciones tienen órdenes penales por antisemitismo e incitación al terrorismo, como es el caso de la Unión Judía Francesa por la Paz. En efecto, durante la primera manifestación por Palestina, en octubre del 2023, Macron quiso prohibir, pero no lo logró, pues a pesar de la prohibición que saliera la gente a protestar a favor de Palestina, no pudo detener y las gentes igual salieron en las calles de París. Hubo igualmente varias detenciones, entre ellos al portavoz de esta Unión Judía Francesa por la Paz, esta organización pro-palestina, Pierre Estambul,
cuya familia había sido sobreviviente del Holocausto judío en Europa durante la época nazi. La Unión Francesa por la Paz recientemente fue convocada por la policía y acusada por apología del terrorismo, debido a sus publicaciones en Internet que denuncian la colonización y ocupación israelí, así como el genocidio y limpieza étnica en Gaza y Cisjordania. Este hecho es inédito. Es la primera vez que se ataca a una asociación judía que lucha contra el racismo en todas sus formas y que trabaja por una paz justa y la igualdad de derechos en Israel-Palestina. La represión en Alemania en contra de las voces que se levantan para denunciar a Israel ha sido también muy fuerte. Muchas veces esta represión se hace en contra de miembros de la comunidad judía en el país, como lo ha denunciado la organización también Voces Judías por la Paz en Alemania. Bueno, entonces estas serían las principales asimetrías y que pues hay un panorama muy, como muy complicado, porque Israel sigue gozando de este entramado de complicidades que se refleja en la gran desigualdad en las relaciones de poder y las inmensas asimetrías ya mencionadas, ¿no? El sombrío destino del pueblo palestino no podrá cambiar si no hay algún cambio, ¿no? Existe, efectivamente, hay ciertos elementos, ciertas situaciones que podrían modificar el curso de los acontecimientos, si no a corto plazo, sí a mediano o largo plazo. Digamos, en primer lugar, al interior de Israel. Según los datos de la Autoridad de Población e Inmigración de Israel, alrededor de 500.000 de israelíes han abandonado a Israel desde octubre del 2023, 500.000. Asimismo, el último sondeo del Instituto de Jewish People Policy, Instituto, en 2024, mostró que el 25% de los judíos israelíes y el 50% de los mal llamados árabes israelíes, ¿no? Es para desprotegerlos nuevamente, ¿no? De la identidad palestina. Son palestinos israelíes, no árabes israelíes. Repito, entonces, que el 25% de los judíos israelíes y el 50% de los palestinos israelíes, es decir, los palestinos que viven en Israel, estarían dispuestos a dejar el país si pudieran. De tal manera, esta tendencia podría continuar. Aunque no se tienen cifras oficiales sobre el número de ciudadanos israelíes que cuentan con dos nacionalidades, se sabe que entre el 20 y 30% de israelíes nacieron en el extranjero. Muchos de ellos podrían optar por regresar a sus países de origen si continúa el clima de tensión e inseguridad provocado por la ocupación. Estos datos, que podrían amplificarse, deberían alertar al gobierno israelí sobre la necesidad de un cambio de rumbo de la legitimidad de su país para continuar a ser presentable, ¿no?, dentro de la comunidad internacional. Hay que mencionar y que esto es una cosa muy favorable para revertir y empezar a que la versión israelí, más bien que la versión palestina, ¿no?, se imponga sobre la falsa versión israelí. Hay que, en este panorama, hay que reconocer el valioso trabajo que han hecho los historiadores israelíes, que se llaman nuevos historiadores israelíes, como Shalom Hassan, Avi Shlaim, hay muchos otros, como también el trabajo de periodistas, ¿no? Son historiadores también periodistas, como Gideon Levy, Hamira Haas, y el equipo del periódico israelí Haaretz, revista de investigación israelí más 972, el periodista independiente y escritor israelí Meron Ripoport, quien ganó el premio de Naples de periodismo por su investigación realizada sobre el robo de árboles de olivos de los palestinos
por solo citar alguno, ya que sus análisis y contribuciones en estas últimas décadas han venido a apoyar el trabajo de muchos historiadores, investigadores y diplomáticos palestinos para cambiar la narrativa occidental, ¿no? Es importante aquí destacar en un libro de Ilan Pappé, el afamado, el gran historiador, ¿no? Ilan Pappé, que describió a cada uno de los mitos, ¿no?, que Israel y el sionismo han transmitido durante décadas, apoyados en gran medida por las élites de la mayoría de los países occidentales. Cada uno de estos mitos han sido evocados y fueron desmentidos por Ilan Pappé. Por ejemplo, la idea de que los palestinos no han existido nunca, que Palestina era un desierto cuando llegaron los judíos, ¿no? Que era un desierto que los judíos de Israel convirtieron en vergel, que la guerra de 1948, o sea, la Nakba, ¿no?, que fue de autodefensa, como también la guerra de 1967, ¿no?, en donde se conquistaron por la fuerza ya lo que quedaba, como les mencioné, de los territorios palestinos, ¿no?, de Gaza y Cisjordania. Al igual que los mitos, destruyó él en esta obra, Ilan Pappé, los mitos que los palestinos dejaron sus hogares de manera voluntaria, o sea, no fueron expulsados, ¿no?, que fue propio de dinámica de la misma guerra. Repito entonces que dejaron sus hogares de manera voluntaria, que Israel es la única democracia del Medio Oriente y su ejército el más moral del mundo. Finalmente, que los palestinos nunca han querido la paz, que los árabes son intrínsecamente violentos. Entonces, esta obra, ¿no?, de Ilan Pappé es muy encomiable y ha apoyado muchísimo al cambio que se ha ido dando de a poco, pero se ha ido dando de la versión de mostrar el verdadero rostro de Israel, ¿no?, de una potencia colonialista, agresiva y todo lo que sabemos. También en el seno de la comunidad judía, algo habíamos dicho ya de los jóvenes, ¿no?, en las universidades, existe, esto es un elemento favorable, ¿no?, o sea, empieza a haber un cambio. Existe también un cambio que se está observando en la comunidad judía en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. La organización Judíos por la Paz en Estados Unidos ha realizado manifestaciones masivas y sin número de eventos desde octubre del 2023, ¿no? Y lo mismo en Gran Bretaña, para oponerse a la guerra de exterminio que lleva a cabo Israel. Además de estos movimientos de carácter secular, también se ha visto manifestarse a los judíos ultraortodoxos, que marchan y manifiestan todos con el mismo eslogan: no en nuestro nombre, pues no quieren ser asociados a un Estado supremacista, fascista, colonialista y genocida. En Francia, la organización Unión de Judíos Franceses por la Paz, cuyos muchos miembros que son judíos originarios del mundo árabe, ¿no?, o sea, del Magreb, Argelia, Túnez y Marruecos, que se autodefinen como judíos árabes, hacen una extraordinaria labor para denunciar los crímenes de Israel. Estas asociaciones militantes podrían lograr tener mayor eco en la comunidad judía de los países occidentales. En el seno de la comunidad judía, entonces, se ha modificado la percepción de la problemática y ha disminuido, como decíamos, el predominio de la narrativa israelí gracias a las valiosas información producida por organizaciones internacionales y humanitarias que trabajan en el campo. Por ejemplo, las organizaciones de Naciones Unidas, principalmente la UNRWA, OCHA es otro de organismo de Naciones Unidas dedicado a los derechos humanitarios, pero también las organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, el inestimable trabajo de las ONGs israelíes tales como B'Tselem y Peace Now, Paz Ahora, que realizan su tarea bajo una fuerte presión por parte del gobierno israelí, además de las ONGs palestinas como Badil, que es un organismo que se dedica especialmente al tema de los refugiados palestinos.
Otra de las asimetrías sería el papel de la comunidad internacional. La demanda de arresto internacional por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional del 20 de mayo de 2024, del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como de su ministro de Defensa, Yoav Galán, significa un sólido paso para poder restaurar la confianza perdida en la legislación internacional y en la defensa de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional. Otro muy positivo avance fue la última opinión de la Corte Internacional sobre los grandes y múltiples violaciones al derecho internacional en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la colonización y el apartheid. Así dice, abro comillas, la ocupación es un pilar clave del sistema de apartheid que Israel utiliza para dominar y oprimir a la población palestina, y que es la causante de un sufrimiento a gran escala. La población palestina ha sido testigo de la demolición de sus hogares y de la expropiación de sus tierras para construir y ampliar colonias, y se enfrenta a restricciones asfixiantes que alteran todos los aspectos de su vida cotidiana, desde la separación de las familias y las restricciones a la libertad de circulación hasta el acceso a la tierra, el agua y recursos naturales. Eso cierro con mi declaración de la Corte Internacional de Justicia. Y pide, ya lo habíamos dicho, que la Corte pide que Israel abandone los territorios ocupados lo antes posible. Por otro lado, la mayoría de los países que componen la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el principal foro diplomático mundial, votó por una abrumadora mayoría a favor, esto fue el 10 de mayo de este año, votó a favor 143 votos contra 9 votos y 25 abstenciones para admitir al Estado de Palestina en la ONU y mejorar su estatus de observador permanente, que es el que tiene hasta ahorita. La resolución recomienda así al Consejo de Seguridad reexaminar favorablemente esta cuestión tras el veto del 18 de abril por parte de Estados Unidos. Asimismo, la Asamblea General de la ONU apoyó por abrumadora mayoría una resolución en la que se exige a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en Gaza y Cisjordania en el plazo de un año. Esta votación obtuvo una mayoría importante, fueron 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. Esta votación de la Asamblea General fue el 18 de septiembre del 2024. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, ya lo sabemos, pero de todas maneras empieza a haber, sobre todo en este contexto del genocidio, uno quiere suponer que va a representar una presión muy fuerte a la comunidad internacional. Bueno, igualmente se multiplican las declaraciones provenientes de países que tienen cada vez mayor peso económico y geopolítico, como China, Turquía y Brasil, para denunciar los crímenes contra la humanidad que perpetra Israel, ¿no? Algunos han roto relaciones diplomáticas, como Bolivia y Colombia, otros convocaron a sus embajadores, como Turquía, Honduras, Jordania y Chile, y Bahrein rompió relaciones económicas con Israel. Muy significativo es el hecho de que varios países, como ya se dijo, optaron por el pleno reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? Como ya se dijo, Noruega, España, Eslovenia e Irlanda. Otra asimetría sería el rol de la sociedad civil y de los medios de comunicación en el mundo. Desde el comienzo de la guerra de exterminio en Gaza en octubre del 2023, las plataformas y redes sociales en Internet han sido una fuente de información invaluable para contrarrestar el peso, ¿no?, de los medios tradicionales que tenemos. Sobre todo son los jóvenes que encuentran en estas plataformas nuevas fuentes de información que los medios de comunicación tradicionales y sobre todo mainstream, principales, no difunden, o sea, los tradicionales. Podemos señalar TikTok,
que por lo mismo Estados Unidos trata de prohibir, ya lo prohibió, e Instagram, pero también a varias cadenas independientes tales como Democracy Now!, The Chris Hedge Report y Middle East Eye. Gracias a la información difundida por estos medios de comunicación y plataformas en Internet, la sociedad civil de la mayoría de los países del mundo, tanto en el sur global como en el bloque occidental, incluyendo a los más fervientes defensores de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania e Italia, ha mostrado a través de sendas y masivas manifestaciones su descontento y frustración ante la guerra genocida de Israel. Así se ha visto desfilar a decenas de miles de personas en las calles de Londres, París, Berlín, Washington, Dublín, Oslo, Amán, Casablanca, El Cairo, Santiago de Chile, Ciudad de México, etc. Y aquí hay que hacer notar que una cosa son las grandes manifestaciones, las gentes de a pie que se dice, con las posiciones de sus respectivos gobiernos, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las consecuencias que ha tenido, desgraciadamente, ¿no? El genocidio. Dice, es importante observar la distancia cada vez mayor que se ha producido entre las élites de los países en Occidente y su opinión pública. Lo estamos viendo, es más notorio que nada, pues en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que hasta la misma rectora de la Universidad de Harvard tuvo que salir por los, después se tuvo que medio desdecir por las declaraciones que había hecho. Entonces, sí, eso es muy importante. Entonces uno empieza a valorar el peso potencial que tiene en este momento, pero todavía más adelante las manifestaciones de continuar, ¿no? A la magnitud que se está haciendo. Y lo último que quería... ok. Aquí quiero hacer hincapié en la sociedad civil. Y es muy importante, es uno de los movimientos más organizados de la sociedad civil en la campaña famosa de boicot, ¿no? El BDS, boicot, sanciones y desinversión, que es una campaña que la surgió dentro de la sociedad civil palestina en el 2005, ¿no? Entonces, fue inspirada por uno de los ejemplos más notables de boicot, la presión internacional sobre, obviamente, ¿no? Sobre el régimen de segregación racial en Sudáfrica, que incluía numerosos boicots al consumo, así como a nivel deportivo, académico y diplomático. Así los palestinos pidieron a los ciudadanos del mundo que boicoteen todos los productos israelíes, pero también que practiquen un boicot deportivo, cultural y académico, y que se ejerza presión a las empresas extranjeras para que dejen de colaborar con Israel. De tal forma, el BDS, el boicot, ha puesto el foco en la impunidad de Israel y la necesidad de acabar con la complicidad mundial, no solo con la ocupación militar de Israel, sino con su sistema de apartheid y de limpieza étnica. Este movimiento global anti-apartheid ha obligado a gigantes de los multinacionales como Veolia, Puma, Microsoft, Orange y muchos otros a poner fin a sus negocios con Israel. Ha llevado a artistas, académicos y políticos a romper sus vínculos de complicidad y ha acabado con sus acuerdos militares. Bueno, esas serían pues las principales o más fundamentales asimetrías y para terminar, diría que esta larga jornada de lucha parece continuar y los palestinos no están dispuestos a desaparecer ni a resignarse a vivir bajo la ocupación. La matanza sistemática e intencionada de doctores, intelectuales, periodistas, profesores universitarios, etcétera, así como el traumatismo de los sobrevivientes en este último periodo, volverá una ardua tarea la reconstitución de una élite que tendrá que enfrentar, de una élite palestina que tendrá que enfrentar los nuevos desafíos y retos y la lucha por la independencia. Es probable que nuevas formas de lucha continúen con otros actores y desafíos. A pesar de este largo viaje de casi un siglo de sufrimiento y tragedia del pueblo palestino, terminemos con una nota de optimismo citando al historiador Ilan Pappé, quien comentó recientemente:
que a pesar de todo existe una luz al final del camino. Dice, todo proyecto colonial en la historia de la humanidad, explica, ha terminado por derrumbarse. En este proceso de descolonización, la última etapa del derrumbe se vuelve forzosamente muy violenta, pues las fuerzas de ocupación se resisten al cambio, pero precisamente la manifestación de su inexorable caída. Cita, oscurece antes del amanecer, pero el colonialismo israelí está llegando a su fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No sé,